y es buen momento entonces para escuchar a la señora Ministra de Salud Pública, doctora Susana Muñiz. Esta discusión luego hay que difundirla y me parece un poco del objetivo de esta juntada de firmas, que la ciudadanía toda conozca cuáles son los logros que ha obtenido la reforma de la salud, así como también los debes, porque en esto estamos todos involucrados. Recordar que obviamente esta reforma de la salud, ¿verdad? La discusión tiene que ver con la continuidad, una reforma que empieza la ministra María Julia Muñoz, ¿verdad? Que en el año 2005 se empiezan a generar todo lo que es el marco legal y que el 1 de enero de 2008 empieza, ¿verdad? Y obviamente para este momento de la reforma, la sostenibilidad y la profundización de la reforma son muy importantes. Usuarios que no podían hacerse cargo, ¿verdad?, de su salud, ¿verdad? Muchos estaban afiliados por BPS, pero después tenían un costo, un pago de bolsillo tan importante que no podían hacerse, ¿verdad?, hacerse los estudios ni retirar los medicamentos. Muchos recurrían cuando no podían más a los hospitales públicos, que en ese momento eran hospitales muy pobres para pobres y solamente recibían una atención de urgencia y no más. Así que bueno, esta es la situación de la que partió la reforma de la salud, donde obviamente quien regulaba no era un Ministerio de Salud Pública como órgano rector, sino era el mercado. Había un régimen de libre competencia entre los prestadores que en definitiva no favorecía a los propios prestadores ni a más nadie. Bien, así que la reforma parte con eso, ¿verdad? Con un modelo que ustedes se recuerdan bien, que estaba centrado en la enfermedad, en ser curativo, en no atender la integralidad del paciente, por supuesto, sino solamente con un enfoque de la hiperespecialización. Como consecuencia, la inequidad, la baja accesibilidad, la segmentación y fragmentación del sistema, los altos costos con bajos beneficios y muy bajo impacto en la calidad de vida. Es así que se inicia la reforma de la salud, donde se propone democratizar el acceso a la salud con equidad y calidad, construir un sistema. No había un sistema, ahí sí había un caos, había un conjunto de prestadores que hacían lo que podían, sin un rector que dijera, bueno, todos los prestadores tienen que brindar tales y cuales prestaciones. Se proponen cambios en los modelos de atención, gestión y financiamiento, dar la sostenibilidad financiera al sistema, que no la tenía obviamente, y producto de ello son las 11 mutualistas cerradas en aquellos años, la universalidad de la cobertura y la participación social, como bien lo enfatizó Jorge. ¿Cuál es el impacto de la reforma? Esa reforma que algunos catalogan no ha tenido resultados. ¿No ha tenido resultados? Entonces, bueno, veamos los resultados. La primera cuestión, yo les recuerdo que dice, previo a la reforma tenía más o menos 600.000 beneficiarios. Hoy la reforma de diciembre del 2012 tenía 2.100.000. Y el 1 de julio entró otro colectivo de 34.000 afiliados jubilados, ¿verdad? 34.000 jubilados. Sobre fin de año van a ingresar otro grupo, que son los cónyuges sin hijos a cargo. Por lo tanto, la reforma se sigue extendiendo y se sigue universalizando. Un plan de salud perinatal y primera infancia, donde tenemos la tercera, somos el tercer país con menor mortalidad materna de las Américas. Y como bien dicen, apeligramos pasar a la cabeza. Somos de los países con menor mortalidad materna en el mundo. El único país de América que hoy cumplió con los objetivos del milenio en cuanto a la reducción efectiva de la mortalidad materna. Y el cuarto más bajo, mortalidad infantil. ¿Qué tenemos que trabajar, compañeros? A ver, nadie está diciendo que no, si nos quedarán cosas por hacer. Pero en realidad tenemos impacto. Seguimos. Tenemos además la canasta de prestaciones básicas más amplia del continente y una de las más amplias del mundo. Donde se sigue ampliando y ni que hablar que hay que seguir rediscutiéndola, ¿no? En la medida que la tecnología y que las condiciones van cambiando, es necesario volver a discutir, sacar prestaciones, incluir otras. Eso no está puesto en duda. Tenemos una política antitabaco que ha hecho, primero, que es muy aceptada por la población en general, ¿verdad? El 87% de todos los uruguayos aprueba las políticas
y que además ha tenido impacto en salud, que hoy tenemos algunos resultados que podemos medir, 450 infartos de miocardio menos por año, que uno podría decir, bueno, eso podría deberse a otras cosas, está bien, pero desde la salud pública, por ahora la medida que se ha tomado en forma más importante ha sido la reducción del tabaco, ¿verdad? En el tema participación social, donde nos queda mucho por hacer y este movimiento, sin lugar a dudas, va a ser un aporte fundamental, pero lo que decía el Fogata antes, la discusión sobre lo que pasaba en salud quedaba en determinados ámbitos universitarios y cerrados. Hoy nosotros apostamos que la profundización de la reforma y la discusión, el debate en torno a la reforma, sea un debate de todos los ciudadanos. Seguimos. Esto en realidad, para recordar algunas de las cuestiones que tenemos que ver, nosotros hacemos mucha cooperación internacional, pero también recibimos cooperación. Y me parece que no está de más, en medio de este movimiento en defensa de la salud, agradecer públicamente al pueblo y al gobierno de Cuba. 30.000 cirugías de cataratas y lo avalan, cuando nuestros propios compatriotas oftalmólogos nos cerraron la puerta y condenaron a muchos uruguayos a vivir en la ceguera. En este momento está el viceministro de Ecuador, además, también pidiéndonos cooperación en otras áreas. Primero, cooperación en lo que tiene que ver con ayudarlos a pensar el financiamiento del sistema, el financiamiento de la medicina altamente especializada, como es el Fondo Nacional de Recursos, en el área de trasplantes también, en tabaco, pero además en imagenología molecular. El centro CUDIM que tenemos en el país, que se inauguró justamente durante la administración de Marita, es un centro público y es un centro que es un orgullo nacional y que podemos brindar cooperación a todo el resto de América Latina. Bien. Seguimos en la accesibilidad. Bueno, lo que decíamos hoy, la cobertura. ¿Se extendió o no se extendió? Acá están viendo las cifras. Y ven cómo de aquel dice que tenía 600.000 afiliados, hoy tenemos, ¿verdad? A diciembre teníamos 2.100.000 y la idea es que a fines del 2016 2,5 millones de uruguayos estén comprendidos con la cobertura FONASA. Les recordamos además que en aquel dice solamente tenían derecho los trabajadores que estaban regularizados, sus esposas solamente durante el momento del embarazo y el parto, ¿verdad? Y le recordamos que con el FONASA ingresaron los niños, los cónyuges, ingresan los jubilados, por lo tanto hay varios colectivos que se agregan. Más allá de que se universaliza la cobertura del FONASA, hay una cuestión que la tenemos que saber todos y la tenemos que manejar. Hay disconformidades, es cierto, con algunas cosas del sistema de salud. Recién Jorge hablaba, por ejemplo, del tema de las listas de espera, y eso es una cosa que nos angustia, en la que trabajamos, que nos queda mucho por hacer. Pero, de todas formas, cuando en el periodo de movilidad regulada, en febrero, lo que se dice comúnmente, cuando se levanta el corralito, nos muestra que año a año descienden cada vez más los usuarios que se mueven de prestador, lo cual da mucha sostenibilidad al sistema y muestra confianza en el sistema. Y realmente nosotros decimos que la barrera económica es la más injusta de todas las barreras en cuanto a la accesibilidad. Es así que se ha trabajado con controles gratuitos, ¿verdad? Ustedes saben que niños, niñas y adolescentes tienen un número de consultas con varias especialidades, con controles gratuitos, también las adolescentes que cursan un embarazo normal. Los adultos también tienen controles preventivos, además, y con determinados exámenes clínicos cada 2 años. Los adultos entre 65 y 74 años lo mismo, pero una vez al año. Los mayores a 74 años tienen derecho a los 2 controles preventivos por año, con todos esos estudios, absolutamente gratuitos. Y el carnet del adulto mayor es gratuito. La última, ustedes saben, este año el Papa Nicolau está exonerado, ¿verdad?, del pago de copagos, por así decirlo, y la última resolución es que un ticket de medicamentos, con un ticket de medicamentos se paga el costo del tratamiento antibiótico necesario. Por ejemplo, si se mandaba
un tratamiento con amoxicilina que debía durar 10 días, antes teníamos que pagar a veces hasta 3 tickets porque se habían fraccionado. En el día de hoy, en realidad, con un solo ticket se paga todo el tratamiento. Que nos queda mucho para hacer, pero sí, eso es la primera cuestión que tenemos que reconocer. En el caso de la salud del niño y la niña, decirles que es una política de Estado, que se aborda desde la interinstitucionalidad, ya no ni siquiera desde la interdisciplinariedad, que obviamente nuestros equipos de salud trabajan así, pero inclusive desde políticas de todo el gobierno. Por ejemplo, Uruguay Crece Contigo, es una política interinstitucional que se propone llegar a los hogares con mujeres embarazadas y niñas y niños menores de 4 años en situación de vulnerabilidad social. La siguiente, la tasa de mortalidad infantil. Ustedes ven la reducción sustantiva que ha habido, es cierto, desde los años 60, que sigue disminuyendo, pero es una tasa de mortalidad infantil la cuarta más baja de las Américas y sigue bajando con la reforma. Y la reforma ha aportado herramientas, tanto de gestión como herramientas asistenciales para que así continúe descendiendo. En el caso del tema de cómo se redujo la mortalidad infantil, se siguen trabajando. Ustedes saben que a esta altura hay determinadas guías, ¿verdad?, de atención para el niño, hay controles obligatorios. Estos controles obligatorios incluyen no solamente el examen clínico, sino también una pesquisa neonatal, que es bien importante. Cuando el niño nace se hacen un montón de estudios para detectar enfermedades congénitas y por lo tanto iniciar un tratamiento precozmente. A su vez incluyen, ¿verdad?, todo lo que es el tema de las vacunas. Ustedes saben que se controla el tema de las vacunas y que por otro lado existe un carnet del niño y de la niña, ¿verdad?, que no, es un documento interinstitucional. No solamente sirve para el sector salud, sino también para la maestra, por ejemplo. La salud de la mujer es la tercera más baja de las Américas, único país que cumplió con las metas del milenio. Si ustedes se fijan bien, algunos picos, que yo siempre lo repito para que estemos bien presentes, en el año 91, en el año 96-97, casualmente, ¿quién era el ministro? Lo tenemos que decir, el senador Solari, en las dos. Y el impacto que tuvo, ¿verdad?, la crisis del año 2002-2003. Luego acá, este impacto es cierto que es con la reforma de la salud, pero tuvo que ver con la epidemia de gripe H1N1. Seguimos. Los desafíos que nos quedan por delante, muchísimos. Seguir universalizando el FONASA. Seguimos. Fortalecer las áreas de salud rural. Seguimos trabajando para esto, ¿verdad? Un fortalecimiento del primer nivel de atención, llegando, ¿verdad?, a los habitantes rurales. Tenemos que decir muchas cosas. En este periodo de gobierno se ha hecho mucho y queda mucho por hacer también con respecto a los habitantes rurales. Los trabajadores rurales hasta hace muy poquitos años parece que no tenían derecho a nada, no tenían derecho ni a un salario digno, no tenían derechos a beneficios laborales. Hoy todos los habitantes pasaron a la categoría de ciudadanos y bueno, la salud es una de ellas. Seguimos. Los trabajadores. He dicho muchas veces que la reforma de la salud no se sostiene si no hay participación social. Esta reforma por lo menos no. Así que si nosotros pensamos en la profundización de esta reforma, que como decimos, a pocos años de iniciada, podemos decir con orgullo que ha tenido impactos en la salud, lo que decíamos hoy. Amplió su cobertura, tercera tasa de mortalidad materna más baja, cuarta tasa más baja de mortalidad infantil, paquete prestacional más amplio, pesquisa neonatal más importante, sigue siendo un país libre de dengue, de cólera y de sarampión. Es un país con la unidad de trasplantes, orgullo en toda América Latina. Es un país donde además hacemos cooperación hacia otros países, enfatizando nuestra política de trasplantes, nuestra política de reducción de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo, ¿verdad?, sustentada en la política antitabaco. Así que, compañeros, es una reforma de la salud que hoy tiene resultados, tiene impacto en salud, pero para nosotros poderla profundizar necesitamos del aporte de todos ustedes.
Así que nada más, muchas gracias, invitarlos a que